La razón de la conferencia, bueno, tiene que ver con la jornada de paro y movilización convocada para el día de mañana por la multisectorial que integramos con las organizaciones que están aquí sentados, más por fuera de la multisectorial, pero que es parte de la convocatoria de mañana, la Corriente Sindical Clasista y varias organizaciones más que acompañan, pero que no están en la mesa. No sé si está la FUA, casi está, bueno, está, pero hay otras organizaciones que integran la multisectorial también. Hemos resuelto convocar a esta jornada nacional con un documento que es de conocimiento público, que seguramente ya se debe haber distribuido, que plantea una cantidad de puntos relativos a que hace un análisis de la situación, que no es muy distinto a las últimas convocatorias que hemos tenido, particularmente la última del 19 de diciembre del año pasado, con la situación agravada aún más por este saqueo al bolsillo de los trabajadores y del pueblo argentino, que ha significado el durísimo golpe que nos aplicaron en enero con la devaluación. Es decir, sumado a que ya veníamos perdiendo en esta carrera desenfrenada contra los precios, fundamentalmente los precios de los productos más importantes de la canasta, veníamos perdiendo la paritaria frente al tema del aumento de precios, frente a la inflación, veníamos perdiendo con el tema salarial, veníamos perdiendo con la precariedad laboral y con una cantidad de cuestiones que son afines a un proceso inflacionario en la Argentina y en cualquier lado. Se agrava ahora el tema de haber devaluado en los porcentajes que lo hicieron durante enero, y a partir de ahí comienza toda una discusión en nuestro país alrededor de una disputa entre el sector empresarial y la representación de los sindicatos, de los trabajadores en general, sobre cuál es la pauta salarial que hay que discutir, cuál es la pauta que hay que plantearse de aumento para los primeros meses de este año, y de qué manera debe funcionar la paritaria en la Argentina. Son las discusiones que están abiertas, en la cual, no inesperadamente para nosotros, puede ser que para otros u otras, pero no para nosotros, el gobierno sale públicamente a jugar directamente y abiertamente a favor del sector empresarial. Digo esto porque en esta disputa de aumento en función de lo que es la inflación y recuperar algo de salario, planteando un piso del 35% y un salario mínimo de 8.500, 9.000 pesos, en esa discusión la presidenta insiste por cadena primero y luego en su intervención en el Congreso de la Nación insiste en la necesidad de que seamos responsables a la hora de ir a discutir en la paritaria, porque esto pone en riesgo los puestos de trabajo y obviamente pone en riesgo inclusive la democracia en nuestro país. Entonces, frente a esta cuestión y esta disputa, nosotros entendemos que la única manera de dar respuesta contundente es hacerlo con la movilización, como lo ha hecho nuestro pueblo a lo largo de la historia. Salir a disputar contra un gobierno que claramente tiene intereses creados en favor de los grupos económicos más concentrados y que inclusive está resolviendo nuevamente volver a tener acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, empezando por pagar una deuda sangrienta como es la deuda con el Club de París, que se ha generado en tiempos donde funcionaba la dictadura militar en gobiernos absolutamente legitimados por el pueblo argentino. Así que en ese contexto este gobierno sigue avanzando aún con mucho más profundidad en favor de aplicar un ajuste para hacernos pagar a los trabajadores, a la mayoría del pueblo argentino. Entonces, en ese contexto nosotros resolvimos esta medida. Esta medida va a ser con paros en muchas de las organizaciones que integran la central y otras organizaciones también que están dispuestas a llevar adelante la medida de fuerza en todo el país. Va a haber movilizaciones en las ciudades más importantes de la Argentina, en las capitales de provincias, pero también en ciudades de cada provincia, inclusive en ciudades de la provincia de Buenos Aires, y va a haber una movilización central aquí en la capital federal
desde concentrando a las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar luego a la Plaza de Mayo, donde el acto central va a ser alrededor de las 17, 17:30. Teresa Vive y desde la corriente sindical del MST, mañana vamos a estar en todos los cortes y movilizaciones y con una reflexión. La presidenta en su discurso de inauguración de sesiones se acordó de muchas cosas. Hubo de algunas que no se acordó, por ejemplo del salario, por ejemplo de la inflación. Sí se acordó de los precios descuidados, porque no se les puede decir precios cuidados a aquellos que se elaboraron ya arriba de niveles muy altos de inflación y que después hubo desabastecimiento en la mayoría de los lugares. Sí se acordó de amenazar con que aquel trabajador desocupado que salga a cortar una ruta va a sufrir el precio de la justicia de Bernie, de este gobierno y de la represión. No se puede explicar otro compañero asesinado a mano de una patota si no es en un curso represivo del gobierno al servicio de aplicar un ajuste muy grave para los trabajadores. Los que sí han hablado después de la presidenta son, como han dicho aquí, son miles y miles de trabajadores docentes, estatales, de los gremios de la salud, de judiciales, que el 5 y 6 de este mes han protagonizado una de las jornadas de lucha más importantes de los últimos tiempos. Y el paro, la jornada de paro y movilización que mañana la CTA, junto a nuestra organización, la CCC, Barrios de Pie, el conjunto de las organizaciones de la multisectorial, los compañeros de la corriente sindical clasista, vamos a protagonizar, no es sino para levantar los reclamos que hoy millones de trabajadores están planteando, que frente a esta carrera totalmente injusta de precios y salarios, donde no se puede hablar de menos de 9.000 pesos de básico, donde no se puede hablar de otra cosa, no que haya postergación de paritaria, sino que la actualización del salario debería ser cada 3 meses, porque con una inflación que ronda el 35-40% anual, no se puede esperar a cuotas anuales o actualizaciones anuales. Frente a un programa que exige la suspensión de las suspensiones y despidos, y que exige el aumento inmediato de los planes sociales y las jubilaciones, hace falta, como hemos firmado recién con la multisectorial y los compañeros de CTA, un verdadero programa económico alternativo de emergencia a este desastre que nos tiene planteado el gobierno, que tiene que arrancar por no pagar la fraudulenta deuda externa, que tiene que arrancar por no pagarle a Chevron no 5 ni 6, sino 12.000 millones de dólares, que tiene que arrancar porque no se pague el IVA en los precios de la canasta familiar y se aplique la ley de desabastecimiento, los grandes monopolios amigos del gobierno que esconden los productos cuando tendría que haber precios topes y fijos para la canasta familiar, que tiene que arrancar por la nacionalización de la banca del comercio exterior, como dice este programa. Un programa de los trabajadores que se tiene que elevar en el camino de seguir con la mayor unidad de acción, con la mayor sumatoria de compañeros para lo que es necesario, que es un paro general de toda la clase obrera contra este ajuste. Nada más. Bueno, buenas tardes, Vilma. Acá terminada la conferencia de prensa por la actividad de mañana que llaman desde la multisectorial y la CTA una jornada de lucha. Sí, efectivamente, una jornada de paro y movilización que se va a realizar en las grandes ciudades capitales de todo el país, porque hay una serie de conflictos que están cruzando el país entero por el reclamo contra el tope que le quieren poner a los salarios, en contra de la negociación que dice que la última cuota es en el 2015 y
y en contra de la actitud que reafirmada por la Presidenta de la Nación en la Cámara de Diputados en el discurso de inauguración de sesiones, en donde planteó que están dispuestos a reprimir como única respuesta importante al reclamo de los sectores estatales, de los trabajadores docentes, que son la cabeza de esta lucha, porque son un gremio testigo, como el propio gobierno llama a la negociación docente, y a nosotros nos parece que es necesario que la jornada de mañana es un refuerzo de ese reclamo, que tiene un acuerdo que incluye no solo los 9.000 de sueldo inicial, no solo la actualización trimestral del salario, sino también un plan económico alternativo que permita medidas que hagan que la plata no vaya al Fondo Monetario, a los grandes grupos, al Club de París y a las corporaciones, sino al bolsillo de los trabajadores, de los jubilados y de los planes sociales. Por eso vamos mañana, por eso acompañamos esta jornada y nos vamos a movilizar en todo el país.